Bienvenido a un nuevo contenido de Uninorte Co. No olvides suscribirte a nuestro canal. Muy buenas tardes a la comunidad uninorteña y a todas y a todos los que se conectan a esta hora a través de las plataformas digitales del canal de Uninorte Académico para acompañarnos en nuestro cuarto programa de Enclave Internacional. Es además nuestra segunda sesión del ciclo Interseccionalidad, Género y Derecho Internacional, con 4 eventos que hemos programado durante el periodo intersemestral en cooperación con 2 grupos estudiantiles de la universidad, con TEIA, el Team de Estudios de Interseccionalidad en América del ICAL Lab, del Laboratorio de Constitucionalismo Interamericano, y de FEMINUM, de las cuales también tendremos 2 representantes para esta sesión. Nos gustaría agradecer, como siempre, al Departamento de Derecho y a la Oficina de Comunicaciones de la Universidad por ofrecernos y por promover este tipo de espacios de debate y de reflexión. Y también agradecemos a quienes nos acompañan con el apoyo técnico, a William, a Alexander, y que también hacen, obviamente, posible esta transmisión. Este es un espacio creado por los profesores del área de Derecho Internacional de la universidad y en esta ocasión nos acompaña mi colega, mi muy querida colega, la profesora Leticia Ruiz. Leticia es profesora del Departamento de Derecho en el área de Derecho Internacional y está desarrollando su doctorado en la Universidad de Tilburgo. El tema de su investigación doctoral es el tema de hoy, la violencia sexual contra hombres en conflictos armados. También nos acompañan, como les he mencionado, una representante de TEIA, del Team de Estudios de Interseccionalidad en América, Andrea Guerra, quien es estudiante de Derecho, que pasa 4º semestre, y también Senia Paola Arellano, que es estudiante de Relaciones Internacionales, también pasa 7º semestre. Muchísimas gracias por acompañarnos. Es un enorme gusto para mí, han sido mis estudiantes, entonces las adoro. Bueno, y estamos muy atentos a las preguntas que han preparado para esta sesión. Les recordamos también a quienes nos ven que después de la ronda de la sesión de la presentación de Leticia y de la ronda de preguntas de Andrea y de Senia, tendremos espacio para preguntas de la audiencia, así que los invito a dejar sus comentarios en el chat de YouTube para poder también interactuar con ustedes. Entonces, sin más preámbulos, le doy la palabra a Leticia. Leticia, muchas gracias, Manuel. Muchas gracias, Paula y Xenia y Andrea. Lo siento. Y buenas tardes a todas y todos. Entonces, como lo dice el título de la sesión de hoy, voy a hablar y voy a tratar de hacerlo de manera breve, pero no puedo prometer eso con 100%, pero voy a tratar de hacerlo. Entonces voy a tratar voy a hablar de una experiencia que algunos hombres tienen de los conflictos armados, que es la violencia sexual, y también de en qué sentido podemos pensar en esta violencia como un tipo de violencia basada en el género. Y me parece que, además del tema en sí, lo que me parece muy interesante con la charla de hoy es la posibilidad para nosotros de pensar en el género no como un sinónimo para mujeres, pero para entender cómo el género, las normas de masculinidad, las normas de feminidad, construyen y definen las mujeres, pero también los hombres, ¿sí? Y entender también la relación que existe entre estas construcciones de feminidad y de masculinidad. Entonces, hay básicamente 3 temas que voy a abordar durante la presentación. El primer tema es qué es la violencia sexual.
El segundo tema es cuáles son las formas de violencia sexual contra los hombres. Entonces, ¿cuáles son cómo las normas de masculinidad nos permiten interpretar este tipo de violencia como violencia basada en el género? Hay un tema que no voy a abordar, pero eso es algo que podemos abordar durante el tiempo dedicado a las preguntas, y es cómo el derecho, que sea el derecho interno, tal como el derecho internacional, ha tratado casos de violencia sexual contra los hombres. ¿Okay? Entonces, si eso es algo que les interesa, podemos hablar de eso un poquito pues, después de la presentación. ¿Okay? Entonces, voy a compartir. Tengo una pequeña presentación en PowerPoint. Y eso para ayudarlos a, digamos, a seguir un poquito la evolución de la presentación. Y entonces vamos a empezar con qué es la violencia sexual. Lo siento por, sí, yo sé que hay un problema como gramatical, pero es que yo no tengo el teclado colombiano, entonces para, sí, la cosa para las preguntas no la tengo como la que está al revés y al principio de la pregunta, pero pueden imaginar que sí está aquí. Entonces, pueden pensar que ¿por qué hacer esa pregunta? ¿Por qué examinar, pues, qué es la violencia sexual? Estoy segura que ustedes tienen una idea de lo que es la violencia sexual, y de pronto no piensen que es algo que deberíamos ver incluso brevemente, pero creo que sí es importante. Y creo que sí es importante por una razón muy particular, y es que en general, y sí, yo dije que no iba a hablar del derecho, pero voy a mencionar eso, es que en general el derecho no va a reconocer el carácter sexual de la violencia sexual contra los hombres. Lo reconoce fácilmente cuando ocurre contra las mujeres, pero cuando ocurre contra los hombres, por lo menos en derecho internacional, lo que pasa es que se van a usar caracterizaciones legales que no son de delitos sexuales, sino que son de delitos, digamos, más generales. Entonces, por ejemplo, la violación de un hombre o un acto de mutilación de los genitales de un hombre no va a ser caracterizado como un acto de violación o un acto de forma de violencia sexual, sino más como un acto de tortura o un acto de trato inhumano, ¿sí? Entonces, entender que para los hombres esta idea de violencia sexual no es tan, digamos, obvia, que para las mujeres es importante. Y entonces entender lo que es sexual en la violencia sexual nos ayuda mucho cuando hablamos de violencia sexual contra los hombres. Y entonces, como ejemplo aquí, si buscamos una definición de la violencia sexual en derecho internacional, pero también en materia de política internacional, en la ONU, etcétera, etcétera. En general, lo que vamos a encontrar, o digamos la más reciente, es la lista que encontramos en el Estatuto de Roma, ¿sí? Que es el tratado que creó a la Corte Penal Internacional, que categoriza la violencia sexual de la manera que pueden ver aquí en la diapositiva. Entonces, en términos de violencia sexual, hay violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado,
esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual. Y entonces esta última categoría es esta categoría residual, ¿no? Para otros actos, entonces, que no son actos de violación o de esclavitud sexual, prostitución forzada, etcétera, etcétera. Pero entonces no nos dice exactamente lo que es realmente o en su esencia un acto de violencia sexual, sino que nos da una lista de actos que sí son actos de violencia sexual, ¿sí? Pero con esta categoría residual de cualquier otra forma de violencia sexual, podríamos pensar que de pronto la Corte Penal Internacional va a explicarnos lo que significa el término sexual aquí. Pero desafortunadamente la Corte Penal Internacional no lo hace y entonces cuando habla de otra forma de violencia sexual, lo que podemos encontrar en un otro documento de la Corte es que la violencia, un acto de violencia sexual es un acto de naturaleza sexual. Entonces, pues con este tipo de definición circular, no nos ayuda mucho a saber, entonces, qué es realmente un acto de violencia sexual. Porque asume que todos vamos a saber exactamente cuando estamos frente a un cierto acto, si es un acto de violencia sexual o no. ¿Sí? Entonces, una definición que nos ayuda, en mi opinión, un poquito más a entender exactamente lo que es la violencia sexual. Es una definición un poquito más antigua, dada por una relatora especial de la ONU en 1998, que nos dice entonces que la violencia sexual, y la tienen aquí en la diapositiva, es toda violencia física o psicológica ejercida por medios sexuales o con una finalidad sexual. De nuevo, si miramos únicamente a esta primera frase de la definición, pues no nos ayuda mucho, ¿sí? Porque, de nuevo, asume que todos nosotros podemos reconocer siempre lo que es sexual y lo que no lo es, ¿sí? Pero después tenemos un poquito más información. Dice que la violencia sexual comprende las agresiones físicas y psicológicas dirigidas a las características sexuales de una persona, como por ejemplo obligarla a desnudarse en público o mutilar sus órganos genitales. Y eso nos ayuda porque nos dice básicamente que, por ejemplo, cualquier ataque contra los órganos genitales de alguien es necesariamente violencia sexual, ¿sí? Que también hay formas que no implican un contacto físico, ¿eh? Como la desnudez forzada, que también son actos de violencia sexual, ¿sí? Y nos habla de las características sexuales de una persona. Entonces, las características sexuales no son únicamente los órganos genitales, ¿sí? En el caso de las mujeres, podemos pensar también en los senos, ¿sí? Entonces, todo ataque contra, por ejemplo, los senos de una mujer va a ser un acto de violencia sexual, ¿sí? Entonces, eso nos ayuda un poquito más a entender lo que es sexual, ¿sí? En la violencia sexual. Entonces, teniendo eso en cuenta, vamos a hablar ahora de cuáles son las formas de violencia sexual contra los hombres, y eso basado en la información que tenemos, ¿sí? Y en esta parte voy a dar unos ejemplos. No voy a hablar de todas las formas de violencia sexual contra los hombres, porque desafortunadamente, y creo que eso es algo que
que ustedes saben y entienden, la crueldad humana no tiene límites. Y entonces yo podría pasar 3 horas haciendo simplemente una lista de todas las formas de violencia sexual contra los hombres, pero no tenemos este tiempo. Entonces voy a darlos unos ejemplos y, digamos, las categorías principales de violencia sexual contra los hombres. Si usamos como guía la lista de la Corte Penal Internacional, empezamos por la violación. La violación, pues en muchos conflictos armados, vemos casos de violación dirigida contra hombres. Un ejemplo podría ser durante el conflicto en la antigua Yugoslavia, en los campos de prisioneros, hubo muchos casos de violación, en particular, digamos, de lo que podemos llamar la violación forzada, ¿sí? Entonces, entre 2 víctimas, ¿sí? Y en muchos casos eran casos de violación entre un padre y un hijo o entre 2 hermanos, por ejemplo, ¿sí? Otro ejemplo de violación es aquí mismo en Colombia. Durante el conflicto armado ha habido unos casos de violación dirigida contra hombres. Y en particular en este contexto, creo que hace 3 semanas o un mes, hubo un artículo en El Heraldo hablando específicamente de la violación de hombres durante el conflicto colombiano y también con la grabación del testimonio de una víctima. Si están interesados, la verdad, les invito a buscar este artículo y a escuchar el testimonio. Creo que eso les puede ayudar a entender las dinámicas de este tipo de violencia sexual contra los hombres. Ahora, si miramos al delito de esterilización forzada, encontramos muchos casos en varios conflictos armados. Un ejemplo es el ejemplo de lo que pasó en Kenia en 2007, durante el periodo de violencia después de las elecciones. Hubo, por ejemplo, casos de amputaciones de penes. ¿Sí? De nuevo, en la antigua Yugoslavia, en los mismos campos de prisioneros, hubo casos de prisioneros siendo obligados a arrancar a mordidas los testículos de otros prisioneros. ¿Sí? Y ahora, si miramos a esta categoría residual de otras formas de violencia sexual, algo que encontramos mucho, y eso en muchos conflictos armados, son, por ejemplo, los golpes contundentes a los genitales, ¿sí? Golpes usando objetos, usando puños, usando patadas, ¿sí? Muchos. También encontramos la aplicación de electricidad a los genitales, ¿sí? También hay casos, y eso no es tan... no se encuentra en tantos conflictos armados, pero en particular en Camboya durante la época de Pol Pot, ¿sí? Entonces entre 1974 y 1979, casos de matrimonios
forzados en los cuales hombres y mujeres fueron forzados a casarse y forzados a tener relaciones sexuales, ¿sí? Creo que es importante dar este ejemplo, pero porque en general pensamos en matrimonios forzados como actos en los que en general las mujeres son forzadas, ¿sí? Y los hombres mucho menos. Pero en Camboya no ocurrió así. Ambos mujeres y hombres fueron forzados a casarse. También hay casos, hay muchos casos, eso en muchos conflictos armados diferentes, muchos casos de mutilación de los genitales. Por ejemplo, en Siria, desde 2011, hay casos de francotiradores disparando a los genitales de hombres, ¿sí? Específicamente disparando a los genitales, ¿sí? Hay también otras formas de mutilación, por ejemplo, en la antigua Yugoslavia, en estos campos de prisioneros, lo que pasó es que a un hombre le ataron una cuerda a sus genitales y el otro extremo a una motocicleta. La motocicleta arrancó arrastrando al hombre varios metros, ¿sí? También en muchos conflictos armados hay muchos casos de desnudez forzada, incluso para los hombres. Y acabo de darme cuenta que no hablo de la esclavitud sexual, lo voy a hacer ahora. Con la esclavitud sexual hay unos casos, pero es un poquito como el caso de los matrimonios forzados. En general, las víctimas son las mujeres, pero hay algunos casos que nos muestran que sí puede ocurrir también contra los hombres. Un ejemplo es durante el genocidio en Ruanda, hubo unos casos de hombres secuestrados y esclavos sexuales para algunas mujeres, y eso era con el fin de que las mujeres queden embarazadas básicamente de hijos tutsis, ¿sí? Y la idea para ellas era que, pues con el genocidio de los tutsis, que no iba a existir muchos tutsis, ¿sí? Después del genocidio. Y entonces ellas podrían vender estos bebés como esclavos, ¿sí? Y que podrían venderlos para un precio alto porque después del genocidio no iba a existir muchos tutsis, ¿sí? Entonces, aquí tienen una vista, una pequeña, digamos, introducción a las varias formas y las formas principales de violencia sexual contra los hombres. Ahora, entonces, vamos a hablar de por qué esta violencia sexual es un tipo de violencia basada en el género, ¿sí? Y lo que es importante recordar es que no es porque es un tipo de violencia que también afecta a las mujeres, que entonces no es una violencia basada en el género. Puede ocurrir contra ambos sexos,
pero todavía tener significados diferentes por el género, ¿sí? Entonces, a esta pregunta de por qué es este tipo de violencia un tipo de violencia basada en el género, la respuesta más corta que puedo dar es la siguiente. Básicamente es porque normas de género, y en el caso que nos interesa hoy, normas de masculinidad, dan a esta violencia un significado particular y este significado está entendido por los perpetradores, por un lado, y por las víctimas, ¿sí? Entonces, estas normas compartidas sobre el género, sobre la masculinidad, que también dan a la violencia sexual contra los hombres todo su poder destructivo, ¿sí? Y hoy voy a hablar de lo que se llama en la disciplina de los estudios sobre la masculinidad, lo que se llama la masculinidad hegemónica, ¿sí? Esta masculinidad hegemónica es una masculinidad, pero es una de muchas, ¿sí? Hay muchas masculinidades diferentes que van a variar entre países, entre culturas, pero en general en cada cultura, en cada país hay un cierto tipo de masculinidad que prevalece, ¿sí? Que va a tener un impacto más importante que las otras masculinidades, ¿sí? Y esta es la masculinidad hegemónica, ¿ok? En general, en muchas culturas, en casi todas las culturas, aunque con sus variaciones, etcétera, etcétera, la masculinidad hegemónica va a decir que un hombre de verdad, es, por ejemplo, el proveedor para su familia, ¿sí? Es también fuerte físicamente, pero también psicológicamente, ¿sí? Un hombre no llora, un hombre no muestra sus emociones, ¿sí? Y por fin, un hombre de verdad es un hombre heterosexual, ¿sí? Y no solamente heterosexual, pero en estas relaciones heterosexuales es dominante, ¿sí? Y la mujer va a estar en una posición de subordinación en estas relaciones heterosexuales, en estas relaciones sexuales, ¿sí? Y entonces estas normas de masculinidad hegemónica básicamente nos dicen que existe solamente un escenario cuando se trata de violencia sexual, y es que el hombre es el perpetrador y la mujer es la víctima, ¿sí? Entonces, en general, cuando pensamos en la violencia sexual, pensamos en este tipo de escenario, ¿sí? Aquí es una pintura del rapto de las Sabinas, pero básicamente estos hombres poderosos que van a atacar incluso sexualmente a las mujeres. Muchas veces, entonces, no pensamos en este tipo de escenario. Creo que aquí pueden reconocer una pintura del pintor colombiano, Botero, quien pintó mucho, entre otras cosas, sobre lo que pasó en la prisión de Abu Ghraib, en Irak, ¿sí? En los años 2004, 2005, por allá. Aunque hay fotos, pues fotos reales de lo que pasó en esta prisión, no quise poner una
una foto, porque mi objetivo hoy no es chocar, no es traumatizar. Y creo que esta pintura nos ayuda suficiente para la discusión de hoy. Y entonces con esta pintura podemos empezar a entender cómo las normas de masculinidad motivan, por un lado, e impactan la experiencia, entonces, de la violación sexual contra hombres. Lo que sabemos de la información que existe, de testimonios de víctimas, es que después de violencia sexual, muchas víctimas no se sienten más como hombres. En general, se sienten humillados, en particular porque fueron forzados a asumir, digamos, la posición de una mujer, ¿sí? Fueron reducidos al rol de una mujer en este tipo de interacción, ¿sí? Entonces, algo que vemos mucho en la literatura es que inicia un proceso de feminización de la víctima, ¿sí? Además, como lo hemos visto, un hombre de verdad, un hombre masculino, según las normas de masculinidad hegemónica, debe poder defenderse contra este tipo de ataque, ¿sí? Si no logra defenderse, de pronto significa que lo quería, ¿sí? Que quería ser atacado. Entonces, de pronto también sea homosexual, ¿sí? Entonces, además de esta feminización, de esta emasculación, a veces también hay un proceso de homosexualización de la víctima, ¿sí? Y eso pasa mucho, en particular cuando se trata de violencia sexual tipo violación, ¿sí? Con otros tipos de violencia sexual, tal como la castración, los golpes contundentes, lo que vemos es que el proceso se limita más o menos a la emasculación, sin necesariamente ir hasta la feminización o la homosexualización. Pero hay esta pérdida de identidad masculina, identidad de hombre como hombre, porque en general el daño dirigido a los genitales, que sea el pene, los testículos o ambos, es un ataque contra no solamente la manifestación física de la masculinidad, de lo que es ser hombre, pero también en la capacidad de estos hombres a ser sexual, ¿sí? A tener relaciones sexuales, ¿sí? Y por fin hay digamos, una tercera faceta que quiero abordar especialmente en... ahora voy a dejar de compartir. Hay una tercera faceta que quiero abordar en el contexto de este ciclo de charla, porque este ciclo de charla no es solamente sobre el género, sino también sobre la interseccionalidad. Y en muchos casos lo que podemos ver es que la interseccionalidad va a tener un papel importante en a quién se dirige esta violencia
sexual. Un factor que ha sido importante en algunos conflictos armados para, digamos, escoger las víctimas de la violencia sexual ha sido la pertenencia a un grupo étnico particular. Por ejemplo, en la antigua Yugoslavia, que fue un conflicto principalmente étnico, en ciertos casos de golpes contundentes en los genitales, estos actos estaban acompañados por frases, por ejemplo, como eso es para que los musulmanes no se reproduzcan, no más. ¿Sí? Entonces aquí podemos ver esta combinación de la identidad como hombre, ¿sí?, que decidió de qué tipo de violencia se iba a usar, y la identidad étnica en términos de cómo se escogió la víctima en sí. ¿Sí? En otros casos, se ha escogido a las víctimas por su estatus político o social dentro de la comunidad. Un ejemplo es el caso de la masacre de Trujillo, aquí en Colombia, durante el que entonces los grupos castraron al padre Tiberio, que tenía entonces un papel importante dentro de la comunidad, y eso era una manera para los perpetradores de decir, miren, si podemos hacer eso al cura del pueblo, imaginen lo que podemos hacer contra ustedes. ¿Sí? Entonces, eso era una manera también de terrorizar no solo a la víctima, ¿no?, pero también a toda su comunidad. En Colombia también hay ejemplos de víctimas que fueron escogidas para este tipo de violencia en particular por su orientación sexual. ¿Sí? Hubo muchos casos de hombres homosexuales violados durante el conflicto armado. Para guardar tiempo para las preguntas, voy a terminar ahora y creo que podemos abrir la sección de preguntas. Espero que eso les interesó y ya. Muchas gracias. Muchas gracias, Leticia. Yo tengo varias preguntas aquí. El tema es realmente muy, muy interesante y muy relevante también para el conflicto armado colombiano, para entender una de estas problemáticas un poco olvidadas dentro de todas las cosas terribles que han pasado en el marco del conflicto. Bien, entonces yo le doy la palabra a Andrea para que formule su pregunta. Hola, ¿me escuchan bien? Te escuchamos, sí. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por el espacio. Yo desde hace tiempo le había dicho al profesor que quería como escuchar a la Letita hablando de este tema. Y una primera pregunta que me había planteado era en cuanto, en principio, teniendo en cuenta la poca visibilidad que a veces tiene el tema, porque por lo menos yo no sabía mucho del tema, por eso era que me interesaban tanto estas charlas, ¿cómo es posible o si realmente es posible que en algún momento nosotros, por ejemplo, Colombia, tenga una memoria colectiva respecto a este tema tan importante? O si, por ejemplo, tenemos que llenar otros vacíos de pronto en cuanto a educación o en cuanto a nuestra
cultura, lo que se entiende, para poder llegar a ese punto en el que Colombia como tal tenga memoria colectiva respecto a este tema? Esa es mi primera pregunta. Entonces, su pregunta es, de cierta manera, ¿por qué no sabemos más sobre eso? ¿Por qué no hay más visibilidad? ¿Sí? Exacto. Y si en algún momento como país es posible que tengamos memoria colectiva al respecto, que como colombianos, seamos conscientes de lo que sucedió en algún momento en el conflicto armado respecto a todo este tema con los hombres también. Sí, ok. Eso es una muy, muy buena pregunta. Lo que pasa es que la verdad es que en muchos casos, de pronto en Colombia menos, pero por ejemplo en muchos países latinoamericanos, esta memoria existe, pero dentro de esta memoria no se llama violencia sexual contra los hombres, sino se llama tortura. ¿Sí? En muchos informes de Comisión de Verdad y Reconciliación van a ver que en general hay una parte sobre la violencia sexual, y eso está dedicado únicamente a la violencia sexual contra las mujeres, y hay otra parte dedicada a la tortura. Y aquí, si leen bien en los detalles, ven que hubo muchos actos de violencia sexual contra los hombres, pero no se llama así. ¿Sí? Entonces, es interesante porque en muchos casos esta memoria sí existe, pero con otro nombre. ¿Sí? En otros casos, y eso también depende mucho del contexto en el que ocurre esta violencia. Tenemos mucha información sobre la violencia sexual contra los hombres en la antigua Yugoslavia, simplemente porque esta violencia ocurrió en mayoría, o de qué sabemos, en mayoría en campos de prisioneros y en público. ¿Sí? Entonces, cuando se acabó el conflicto, había muchos testigos. ¿Sí? En otros contextos ocurre de manera mucho más privada, y entonces no siempre sabemos mucho de esto. ¿Sí? Hay también el hecho de que va a depender también del tipo de violencia sexual. En general, con la violación, hay muchas víctimas que no quieren hablar de lo que les pasó. ¿Sí? Y entonces no hay tanta información, digamos. ¿Sí? Especialmente si no había otras personas, si no había otros testigos. Es algo que simplemente de pronto no vamos a saber nunca. ¿Sí? Pero eso no es siempre así. No es siempre así. Hay ejemplos de, por ejemplo, para un caso ante la Corte Penal Internacional, hay un investigador que me dijo una vez que había ido al país donde atrocidades ocurrieron, y sabían de dos víctimas, de dos hombres violados en esta zona del país. ¿Sí? Antes de ir a preguntarles que sí habían sido víctimas. El primero no quiso decir nada. Hasta el último minuto no quiso decir nada. En 4 días de preguntas por parte de los investigadores de la Corte, y fue como en los últimos 10 minutos del 4.º día que sí dijo algo. ¿Sí? Con el otro, el contrario. Apenas llegaron los investigadores, que esta víctima
dijo así, eso pasó. Las cicatrices, todo eso, les tocó a los investigadores decir, ok, no estamos aquí para pues primero para dudar de lo que le pasó y también para invadir su intimidad a este punto, ¿sí? Pero digamos que en general, cuando se trata de violación, los hombres no quieren hablar tanto de eso, pero no es siempre el caso, ¿eh? Eso es importante entenderlo. Cuando se trata de otros tipos de violencia sexual, en particular, por ejemplo, de golpes en los genitales, los hombres, hay muchas víctimas que ni siquiera no van a pensar que fueron víctimas de violencia sexual. Van a pensar que fueron víctimas de tortura. Entonces van a hablar. ¿Sí? Pero entonces lo van a hacer con este lenguaje de la tortura y no el lenguaje de la violencia sexual. ¿Sí? Entonces es interesante porque en el fin sabemos de muchas instancias, de muchos casos de violencia sexual contra los hombres, pero en general simplemente es que no hablamos de eso como violencia sexual. ¿Sí? Leticia, ¿Eso responde la pregunta, Andrea? Sí, demasiado bien, muchísimas gracias. Y otra cosa fue cuando la semana pasada o la semana antepasada en Colombia la JEP ha empezado a trabajar sobre casos de violencia sexual contra los hombres. Hubo una sesión con víctimas en alguna parte del Caribe colombiano, pero la verdad no me acuerdo bien de la región exacta. Pero yo sé que sí, fue por aquí. Y para muchas víctimas fue la primera vez que hablaron de lo que pasó. ¿Sí? Entonces, de pronto, con el trabajo de la JEP, esta parte del conflicto va a entrar en la memoria general de lo que pasó. Sí, vamos a ver. Muchísimas gracias. Muchas de nada. Quería comentar que Esmeralda en el chat también había mencionado esto que estabas diciendo, pero también formula una pregunta interesante y ahí me uno un poco para conectarlo con la pregunta de Andrea. Dice, muchas veces la descripción de la violencia sexual contra los varones, la calificación jurídica es solamente la tortura, y luego pregunta cuáles son las atmósferas o espacios institucionales que ayudan a que los varones puedan romper el silencio. Y la conecto con la idea de no solamente la JEP, pero también la Comisión para la Verdad. ¿Qué está haciendo la Comisión para promover, digamos, en los diálogos, digamos, en las versiones que ofrecen las víctimas, digamos, un espacio que permita que ellos identifiquen lo que vivieron como una violencia sexual, como una violencia? Ok, la verdad es que sobre el trabajo de la Comisión, no sé. De pronto esté haciendo algo, no sé, entonces no puedo responder a eso. Pero en términos de atmósferas institucionales, en general, hay un poquito de todo. La verdad, hay un poquito de todo. Hay más y más en las cortes y los tribunales penales internacionales, hay más y más una conciencia de que eso pasa. Y entonces hay más y más personas que cuando investigan o al momento de presentar el caso ante el tribunal o ante la corte, van a incluir
este tipo de delitos dentro del caso. Pero también en ciertas instituciones todavía hay una cierta reluctancia a incluir esta violencia. Y en general lo que pasa es que hay una resistencia por parte de unos organismos de la ONU o dentro de ciertas instituciones legales, una resistencia, digamos, feminista, porque lo que piensan es que no hay muchos recursos dedicados para la violencia contra las mujeres, la violencia sexual, etcétera, etcétera. Y si además deben compartir estos recursos también con víctimas que no son mujeres, puede hacer daño a los objetivos de igualdad de género, de reconocimiento de la violencia de género, etcétera, etcétera. Lo que se entiende perfectamente, pero a veces puede ser difícil. Y a veces también hay resistencia, y eso es un caso muy particular, pero hay un profesor que trabaja en la Universidad de Kampala, en Uganda, y es uno de los primeros profesores que han hecho mucho sobre este tema, y pues estoy segura que eso es lo que ustedes saben, pero en Uganda desde hace algunos años hay un retroceso, digamos, en términos de género, en términos de orientación sexual, etcétera, etcétera. Y entonces, para el gobierno, el trabajo que este profesor hace es una manera de promover la homosexualidad. Y entonces, a veces cuando él viaja, lo que ha pasado unas veces es que el gobierno le ha dicho, de pronto sería mejor no volver, porque no queremos personas como usted, que hace este tipo de cosas. Entonces, sí, hay una conciencia más importante ahora, todavía hay resistencia que vienen de ámbitos diferentes, sí. Gracias, Leticia. Yo no sé, Andrea, si tienes otra pregunta o esperamos o le damos la palabra a Senia para que podamos dinamizar un poquito más. Si quieres pasar a Senia y yo después hago un comentario para que Senia hacer su pregunta. Perfecto. Bueno, Senia, dale. ¿Me escuchas? Bueno, sí. Primero que todo me pareció una charla súper interesante. Tengo ya muchas preguntas con respecto a la charla, un poco tocando, un poco relacionado con la pregunta que tenía mi compañera Andrea, y tocando un poco en el hecho de que existe, digamos, una conciencia sobre que sí existen estos crímenes, pero usualmente son categorizados, digamos, en crímenes más generales como la tortura. Quisiera saber un poco si el hecho de que la caracterización de la violencia sexual contra los hombres no se ha visto como violencia sexual, sino más bien como tortura, ¿qué consecuencias tiene esto en la conducción de los procesos legales, en la reparación de las víctimas? Y además, algo muy importante que estaba pensando es en la construcción de la paz. Al final de cuentas, son víctimas de, digamos, la violencia en el conflicto armado, la violencia sexual. Entonces, digamos, la exclusión de estas víctimas del conflicto, ¿cómo afecta? Ok. Digamos que aquí hay diferentes perspectivas desde el punto de vista legal.
sobre entonces si esta caracterización de estos actos como tortura, digamos, si de verdad es importante o si podemos seguir así y ya, ¿sí? Desde el punto de vista del derecho, y únicamente esta vez del derecho y del derecho penal en particular. En derecho en general, la regla es que se va a usar la caracterización que es la más cercana de lo que pasó, ¿sí? Que mejor describe lo que pasó, ¿sí? Y entonces, cuando hay la violación de un hombre, el crimen que mejor describe lo que pasó es el crimen de violación, no es el crimen de tortura, ¿sí? Y eso es únicamente del punto de vista, digamos, teórico, ¿sí? La segunda cosa, y esta vez desde el punto de vista de las víctimas, y eso es muy, muy importante tenerlo en cuenta, es que lo que queremos en el fin para las víctimas es justicia, la justicia que las víctimas necesitan, ¿sí? Para una víctima, si para él es más fácil dar su testimonio en una corte para un crimen de tortura que para un crimen de violación, en este caso, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Sí? Pero el problema es que estos procesos legales van a tener relaciones con las reparaciones, con otros servicios para las víctimas, ¿sí? Y lo que pasa, o lo que existe ahora, son servicios para víctimas de violencia sexual, que en general son mujeres, ¿sí? Servicios de apoyo psicológico, a veces también servicios de apoyo físico, como clínicas para reparar el daño causado por la violencia sexual, etcétera, etcétera. Pero, ¿por qué estos servicios? Imaginen que la violencia sexual es únicamente algo que ocurre contra las mujeres. Para los hombres es muy difícil acceder a estos servicios, ¿sí? Entonces, los procesos legales pueden también ayudar en dar más visibilidad a estas víctimas y entonces a sus necesidades, ¿sí? Y a veces también hay víctimas que quieren un proceso legal que va a caracterizar lo que les pasó como violencia sexual y no como otra cosa, ¿sí? Entonces, la verdad es que depende. No sería justo, digamos, forzar todas las víctimas a participar en un proceso legal que les va a dar mucho miedo, que se van a sentir humilladas porque no quieren ser conocidas como las víctimas de violencia sexual, ¿sí? Eso tampoco sería justo, ¿sí? Pero la idea es que en la práctica lo que ha pasado es que a veces hay víctimas que estaban muertas, ¿sí? Entonces ellas no decidieron de cómo se iba a caracterizar lo que les pasó. Eso fue decisión únicamente del fiscal. Y el fiscal decidió, eso es tortura, ¿sí? Y aquí entonces podemos pensar, pues, aquí hay o de pronto haya un problema, ¿sí? Y en términos de construcción de paz, eso va a tener o va a estar relacionado, creo, más con la posibilidad para las víctimas mismas de construirse de nuevo
después de lo que pasó. Porque en términos de consecuencias de esta violencia, entonces hay consecuencias físicas de la violencia en sí, pero según los estudios, lo que vemos es que hay consecuencias psicológicas muy, muy, muy graves, ¿sí? Hay muchas víctimas que acaban con el suicidio, ¿sí? En general, más o en proporción, más víctimas hombres que víctimas mujeres de violación, por ejemplo, ¿sí? También, de nuevo, por estas normas de masculinidad, porque los hombres no deben pedir ayuda, y en particular ayuda psicológica, ¿sí? Es una debilidad, ¿no? Y entonces no piden ayuda y en muchos casos las consecuencias psicológicas van a tener un impacto más fuerte que en las mujeres, porque las mujeres van a pedir ayuda, ¿sí? Y los hombres en general no lo hacen, ¿sí? Hay niveles para algunas víctimas altos de alcoholismo, de uso de drogas, este tipo de cosas, ¿sí? Entonces, y después también un potencial para la violencia, ¿sí? Porque esta pérdida total de control puede tener como consecuencia un esfuerzo por parte de las víctimas de tener este control de nuevo y desafortunadamente, de nuevo, según las normas de masculinidad, el control para los hombres implica no solamente, pero en parte, la violencia física o psicológica, ¿sí? Entonces, sí, para la construcción de paz es para las víctimas mismas, que es importante, de pronto no reconocerlo como violencia sexual, pero la existencia de servicios para apoyarlos, sí, eso es muy, muy, muy importante. Sí, yo creo que esta respuesta de alguna forma resuelve un comentario y una pregunta de Marlon que te decía, con base en la muy buena respuesta que acabas de dar en la pregunta previa en realidad, me gustaría preguntar qué es lo que distingue en estos análisis la tortura y la violencia sexual, qué elementos la diferencian. Entonces, como, ok, bueno, ¿cuál es el efecto real el efecto jurídico que sí. le digamos a esto tortura y a qué le digamos violencia sexual? Yo creo que tú ya has resuelto en gran medida esa pregunta, pero no sé si quieres agregar algo más. Pues es que, sí, voy a agregar algo brevemente, es que la tortura como delito en derecho internacional, de pronto no esté así exactamente en el Código Penal colombiano, pero en derecho internacional, la tortura se caracteriza por un sufrimiento muy alto, un sufrimiento físico o psicológico muy, muy, muy alto, ¿sí? Eso es todo lo que es la tortura. Pues hay requisitos en términos de quién lo hace, etcétera, pero en términos del acto en sí, es eso, ¿sí? Sufrimiento físico o psicológico muy, muy, muy alto. La violencia sexual se va a caracterizar por su carácter sexual, ¿sí? Y no necesariamente por el sufrimiento o el nivel de sufrimiento que se inflige a la víctima, ¿sí? Entonces, lo que ha pasado a veces, y lo que, por ejemplo, la Corte Penal Internacional está tratando de hacer, o por lo menos la Fiscalía, es entonces caracterizar ciertos actos de violencia sexual como
violencia sexual y además tortura, ¿sí? Entonces, hay algunos casos en los que hubo violación y entonces se ha caracterizado como violación dentro del Estatuto de Roma y tortura al mismo tiempo, ¿sí? Porque no tienen los mismos requisitos. Con la tortura se reconoce el nivel de sufrimiento, ¿sí? Que es algo que no se reconoce necesariamente, aunque la jurisprudencia ha dicho que la violación necesariamente implica un nivel de sufrimiento muy alto. Pero es una manera de decir de manera muy clara, hubo violencia sexual y además hubo un sufrimiento muy alto para la víctima. ¿Sí? Eso ayuda a entender un poco por qué en la movilización feminista la demanda era hacer entender que la violación sexual era una forma de tortura. Y aquí opera al contrario, ¿no? Sí. O sea, en realidad hay que destacar ese elemento sexual del acto del que se esté hablando, ¿no? Sí, sí, exacto. Para las mujeres la dificultad ha sido hacer reconocer el elemento violento de la violencia sexual. Para los hombres es hacer reconocer el elemento sexual de la violencia. Sí, es opuesto. Sí, ha sido interesante. Tengo varias preguntas, pero no sé si Andrea y Senia quieran también hacer comentarios o alguna pregunta adicional. Bueno, yo tengo una pregunta un poco adicional, aunque ya creo que Leticia pues la respondió en la misma presentación, la tenía desde hacía mucho tiempo, y es, digamos, muchísimas veces en los conflictos armados la violencia sexual es utilizada, bueno, contra las mujeres, es utilizada como medio de control y pues para ejercer miedo sobre la comunidad. Entonces quería saber si, digamos, la violencia sexual contra los hombres es más enfocada a, digamos, tratar de humillar al individuo o también ejercido como una forma de, digamos, ejercer miedo en la comunidad. Si, digamos, se diferencian o, digamos, sirven el mismo propósito. Como un poco la pregunta que tenía. Sí, ok. Sí. En el caso de la violencia sexual contra los hombres, hay también este esfuerzo para dar un mensaje, ¿sí? Al resto de la comunidad. Depende claramente de las circunstancias, pero entonces, pues, con el ejemplo de la masacre de Trujillo, la idea era atacar la figura más importante de la comunidad para aterrorizar a todos, ¿sí? Y digamos que después de eso no era necesario usar violencia contra cada individuo de la comunidad porque tenían miedo, ¿sí? Entonces, con violencia contra un solo individuo, en este caso, se terrorizó a la comunidad entera, ¿sí? A veces también se usa la violencia sexual contra los hombres también para decir si ni siquiera los hombres de la comunidad pueden defenderse y protegerse, nunca van a proteger y defender su comunidad. ¿Sí? No van a proteger o a defender los más débiles de la comunidad, los ancianos, las mujeres, los niños, ¿sí? Porque no son hombres. ¿Sí? Entonces, sí, se usa también esta violencia para hacer más que atacar al individuo en sí y atacar a su comunidad. Sí, eso pasa. Muchas gracias. Un poco conectado con este tema está también la pregunta de en qué conflictos ocurre esto, porque no ocurre en todos los conflictos, pero sí ocurre. Por supuesto, tú ya has adelantado un poco
nos has dado pistas un poco, hay ciertos contextos, por ejemplo, en detención, hay unas ciertas reglas que favorecen, digamos, este tipo de situaciones, Abu Ghraib, o, bueno, lo que pasa en Siria, en las cárceles en Siria, pero en el caso de, por ejemplo, el contexto del conflicto armado, donde donde ha sido históricamente un tema rural, alejado, llegan, digamos, paramilitares o guerrilleros, toman el control del pueblo, ahí puede haber este mensaje comunitario de esta violencia que se ejerce contra un solo cuerpo, pero que afecta a toda la población. No sé, ¿cuáles serían como los factores a considerar para que uno pueda decir, bueno, en estos contextos, a pesar de que no tenemos cifras muy claras, podrían darse factores que promuevan o que deriven en este tipo de fenómenos? Sí, ok. Si hablamos de ruralidad, especialmente en Colombia, lo que ha pasado es que a veces se usó este tipo de violencia específicamente porque existía el contexto de ruralidad. Y eso para tomar la tierra. ¿Sí? Básicamente con esta idea de si se rompe suficientemente al individuo, el individuo va a salir. ¿Sí? Y entonces, en el contexto en particular de la expropiación, lo siento, en el contexto colombiano, eso ha pasado. A veces no necesariamente para atacar a la comunidad en general, pero para tomar ciertas tierras. Sí, eso ha pasado. Ahora sí, hay contextos que, digamos, favorecen la violencia sexual y eso es la detención. Si escuchan en cualquier conflicto que hay centros de detención, casi seguro que hay violencia sexual contra los detenidos, mujeres o hombres, ¿sí? Casi seguro. Como Manuel lo ha dicho, no tenemos muchas cifras, eso es verdad. Y el discurso predominante, en particular en la ONU, por ejemplo, es que la violencia sexual afecta de manera desproporcionada a las mujeres. ¿Sí? Y no sé, pero creo que ustedes piensan lo mismo, porque es algo que parece ser el sentido común, ¿sí? Es algo que parece ser, pues sí, es así. Y la verdad es que probablemente que sí es así, pero no lo sabemos. No lo sabemos porque no tenemos tantas cifras sobre la violencia sexual contra las mujeres, pero todavía tenemos mucho más cifras para la violencia sexual contra las mujeres que contra los hombres. Entonces, digamos que de un punto de vista puramente lógico, sería como decir que, no sé, 100 es mucho más grande que X. No, podemos decir que 100 es mucho más grande que 1. ¿Sí? Pero al momento el discurso es más un discurso de 100 es más grande que X. ¿Sí? Lo que sí existe en términos de cifras es que, por ejemplo, en la antigua Yugoslavia, durante el conflicto armado, en únicamente 2 centros de detención, en 2, y durante un periodo corto del verano de, creo era 1995 o 94, sí, hay 5.000 hombres detenidos en estos campos que dijeron que habían sido víctimas de violencia sexual. ¿Sí? Eso es una cifra que tenemos. ¿Sí? En comparación, pero eso entonces es para como 2 meses en 2 centros
de detención durante todo el conflicto. Entonces, no es mucha información. En comparación, se estima que durante el conflicto entre 20.000 y 100.000 mujeres fueron violadas. ¿Sí? Si fueron 20.000, que es una estimación muy baja, muy baja, pero imaginemos que fue 20.000. 5.000 no es desproporcionadamente menos que 20.000. Es menos, sí, pero no sé si hay una relación de desproporción en este caso, ¿sí? Y hay únicamente dos estudios hechos sobre la violencia sexual y que incluyen hombres también como víctimas. Y estos dos estudios fueron hechos, uno en Liberia y el otro en la República Democrática del Congo. ¿Sí? Estudios de población. ¿Sí? Entonces aquí tenemos mucho más información. Y para estos estudios, en general, lo que había entre las mujeres víctimas y los hombres víctimas de violencia sexual era una diferencia de 10 puntos, solamente 10 puntos. Había como, no me acuerdo en qué país, pero en uno de los dos, algo como 36% para las mujeres y algo como 27 o algo así por cientos para los hombres. La diferencia en este caso no es desproporcional, no lo es. Pero eso varía mucho entre conflictos armados. En unos hay mucha violación sexual contra las mujeres y muy poca contra los hombres. En otros, mucha contra ambos. En otros, casi nada contra ambos. ¿Sí? Eso depende mucho. Si están interesados, hay una profesora que ha escrito mucho sobre estas variaciones, se llama Elizabeth Wood. Entonces, si buscan este nombre y pues sexual violence, porque si escribe en inglés, pueden encontrar unos de sus artículos y van a ver que sí, no hay dos situaciones iguales. Incluso, por ejemplo, en Palestina no se ha identificado mucha violencia sexual contra las mujeres, casi nada, la verdad, y parece que hay más contra los hombres. ¿Sí? Sí, varía mucho. Sí, hay varios comentarios también en el chat. Jesús había hecho unos apuntes interesantes pero él dejó también planteada una pregunta que tal vez, pues no sé si esté dentro del ámbito de tu investigación, pero sería interesante también plantearlo porque, o sea, digamos, más allá de la cuestión jurídica, él se plantea, bueno, cómo el derecho trata este tema en la cultura de la sociedad para así bajar estos índices de violencia sexual. O sea, que puede que existan respuestas judiciales, pero el problema va mucho más allá y es digamos, el marco de un conflicto armado también refleja pues toda una violencia sexual que va más allá del conflicto armado. Entonces, digamos, ¿cuáles serían las respuestas integrales frente al problema? Yo diría que es necesario que haya más visibilidad, sí, más apoyo para las víctimas, pero también en términos culturales, digamos, que haya pues esfuerzos para deconstruir estas normas
de masculinidad machista, también para evitar que eso ocurra, pero también para evitar que las víctimas sufran como sufran al momento, ¿sí? Porque en la cultura hay muchas normas que nos dicen que estos hombres no son hombres, porque eso les pasó, ¿sí? Digamos que, no sé, todavía, por ejemplo, hoy en día, si una persona hace un chiste sobre la violencia sexual contra las mujeres, casi siempre hay otra persona para decir, no, eso no es gracioso, ¿sí? Pero todavía sí se puede hacer este tipo de chiste cuando se trata de violencia sexual contra los hombres. Y de pronto voy a dar un ejemplo que es muy cultural, no sé si aplica aquí, no sé, pero cuando se hacen chistes sobre ir a la cárcel, ¿sí? Para los hombres, o por lo tanto en Francia, yo sé que eso es algo que existe también en los Estados Unidos, en Inglaterra, en Europa. Siempre hay un chiste sobre, cuidado con el jabón, ¿sí? Y eso hace parte de las cosas de que nos podemos reír, ¿sí? Si te vas a la cárcel, va a ser la esposa de tal persona, ¿sí? Aunque, pues, claramente la persona es un hombre, no puede ser la esposa de alguien, ¿sí? Entonces, todavía sí existen estas concepciones que hacen que sí es normal considerar que un hombre víctima de violencia sexual no es un hombre de verdad, que hay entonces una vergüenza muy fuerte si eso pasa, o que se asume, o se presume entonces que, este hombre fue víctima de violencia sexual, entonces es homosexual. ¿Sí? Se asume este tipo de cosas. Y creo que también culturalmente deshacer ciertas concepciones negativas, por ejemplo, sobre la homosexualidad, que los hombres homosexuales no son hombres, no son machos, no son, ¿sí? Este tipo de cosas podría también ayudar a construir una masculinidad que no depende tanto en el poder entendido de manera muy amplia, ¿sí? El poder físico, el poder sexual, el poder psicológico, este tipo de cosas. Sí, como forma de dominación. Andrea, ¿tenías un comentario o pregunta? Sí, era como, perdón, era como un comentario, pero también como modo de pregunta. Se trataba sobre todo el tema de la JEP, si ellos estaban adelantando tipo la reconstrucción para saber respecto a todo este tema, pero uno de los problemas que estaban teniendo, y esto lo digo con base a unas investigaciones que estuve leyendo, no querían hablar, como usted bien estaba diciendo, no estaban hablando y se estaban haciendo como espacios para que las mujeres víctimas de este tipo de problemas fueran y hablaran. De hecho, esto fue como demandado porque los espacios estaban siendo para las mujeres y no para los hombres. Entonces fue sobre todo si el método debe ser el mismo, porque ya las circunstancias no están siendo las mismas, porque los hombres ahora ya directamente lo están hablando, muchas mujeres sí, pero los hombres no. Entonces se está como atrasando todo por la misma identidad masculina que se ha venido creando, de lo que es masculinidad.
y porque directamente se está asociando la idea de hombre con dominación. Entonces como que los espacios están siendo muchísimo menores y los hombres están teniendo como menos alcance. Por lo tanto, no están como que totalmente dispuestos a contar su historia. Entonces, no sé si el método para reconstruir esta verdad debe seguir siendo el mismo, porque ya las circunstancias no son las mismas. Sí, sí, eso es cierto. Eso sí, eso depende mucho de la cultura también, la cultura de cada país o cada comunidad. Depende, pero al mismo tiempo pues en la experiencia lo que se ve es que si unas víctimas empiezan a hablar, va a dar mucho más confianza a otras víctimas, ¿sí? Y entonces, en general, lo que pasa es que hay 1, 2 víctimas que van a empezar a hablar y poco a poco es que quiero usar una expresión muy francesa, pero no sé si se traduce así en español, pero en francés decimos que se libera la palabra, ¿sí? Entonces, para decir que sí, hay más y más personas que sí van a hablar, que sí van a darse cuenta de que puede existir un apoyo, y eso se ve en muchos conflictos armados. Por ejemplo, en la República Centroafricana, al principio, hombres no hablaban. Y después, con la ayuda de unas ONGs, poco a poco hubo más y más hombres que empezaron a hablar, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, cuando la Corte Penal Internacional empezó a investigar, ya se había liberado la palabra, todavía no sé si se dice en español, pero lo voy a decir de todas maneras, y entonces pudo investigar este crimen, ¿sí? Pero es difícil, sí, es difícil. Pero la verdad, lo que se ve es que si hay servicios, las víctimas vienen. Sí. El problema es más la ausencia de servicios, la falta de servicios. Eso es lo más terrible. Y también porque los servicios que existen en general, entonces, como Andrea lo ha dicho, están dirigidos a mujeres. A veces hay hombres que tratan de acudir a estos servicios y les dicen, no, aquí no hay hombres. Y entonces, pues, una víctima que hizo el esfuerzo, ¿sí? Y es muy difícil, ¿sí? Es de decir, sí, yo fui víctima de violencia sexual, es muy, muy difícil. Hizo este esfuerzo y desafortunadamente no hay nadie para apoyar. ¿Sí? Y entonces eso puede tener entonces el efecto de silenciar aún más, ¿sí? Porque esta víctima lo intentó una vez, a veces no quiere intentarlo una segunda vez, ¿sí? Sí. Digamos, ese mensaje que nos dejas es muy valioso. Yo diría que es uno de los grandes retos para la justicia transicional en Colombia, ¿no? Tratar de crear los espacios para que se pueda ofrecer esa verdad, para que las víctimas se sientan protegidas por la sociedad y por las instituciones del Estado, para poder hacer esa catarsis también de lo que vivieron, ¿no? Y de lo que padecieron. Entonces, sí, me dejas también muy pensativo sobre qué tantos esfuerzos se están haciendo realmente para poder darle espacio a esta verdad.
Leticia, hay una última pregunta en el chat de Marlon. Sería interesante saber también si existen enfoques diferenciales para analizar o investigar la violencia contra hombres cis heteros y hombres de identidades o orientaciones sexuales diversas. Yo creo que es una muy buena pregunta para cerrar. Sí, eso es una pregunta súper interesante. Lo que pasa es que a nivel internacional y creo también a nivel nacional, en general, las personas que investigan crímenes de violencia sexual tienen capacitación para investigar violencia sexual contra las mujeres. ¿Sí? Para los hombres no hay necesario, digamos que no es necesariamente indispensable tener una capacitación específica, porque un buen investigador es un buen investigador, ¿sí? Es una persona que puede hacer que la víctima se sienta cómoda, se sienta libre para hablar, eso no depende del sexo del investigador, no depende de si el investigador tiene una vista particular de lo que pasó, etcétera, etcétera. Un buen investigador puede hacer hablar una víctima, sí, eso sí. Para las víctimas que tienen una identidad de género o una orientación sexual diferente de la heteronormatividad. Sobre eso, la verdad, no sé si hay capacitaciones. Eso no sé. Yo sé que hay mucho para mujeres, ¿sí? Pero y para niños también, pero para personas con identidad de género diferente, no sé. Lo que sí yo sé es que, porque mi especialidad es a nivel internacional, ¿eh? Sí, es en la aplicación del derecho penal internacional. Ante las cortes y los tribunales penales internacionales, casi nunca ha habido una víctima que ha dicho que tiene una orientación sexual o una identidad de género que no hace parte de la heteronormatividad. Eso ha pasado solamente una vez. Una vez, y fue ante las cámaras extraordinarias de Camboya, una mujer trans víctima de un matrimonio forzado y a ella el gobierno le impuso realmente una identidad en adecuación con su sexo biológico. Entonces la forzaron a ser mujer, ¿sí? Y eso es la única vez que una víctima admitió frente a una institución de este tipo tener una identidad de género diferente de la heteronormatividad. Eso es la única vez. Excelente. En el chat también se mencionaron dos sentencias interesantes de la Corte Interamericana sobre violencia sexual contra personas trans. Una es el fallo Rojas Marín versus Perú del 2020 y otra Vicky Hernández versus Honduras del 2021. Muy interesantes ambos casos. Una es sobre violencia policial, que está interesante también pensarla en la lógica de lo que estábamos viviendo durante la protesta social en Colombia. Así que, bueno, nos dejas un siguiente paso para el siguiente. No. Solamente para agregar algo brevemente sobre estas dos
sentencias, hay también la del... este caso, Ariel, para el que hubo la audiencia aquí en la norte el año antepasado. Eso era también sobre una mujer trans. Entonces, sí, claro que hay reconocimiento de violencia contra las personas que tienen una cierta orientación sexual o una cierta identidad de género. Eso sí, pero eso no se convierte necesariamente cada vez en una capacitación, por ejemplo, para las fuerzas policiales sobre cómo investigar crímenes cometidos contra estas categorías de personas o cómo actuar, etcétera, etcétera. Porque, o digamos que la Corte puede ordenar este tipo de cosas, ¿sí? ¿Sí? Los países pueden tratar de hacerlo, sí, claro, pero ocurre muy pocas veces que se puede hacer con todos los agentes de policía, todos los jueces, todos los miembros de la fiscalía, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, sí, es súper importante, pero también deben tener en cuenta que, digamos que es una problemática recién, ¿sí? Entonces, hay mucha experiencia en haciendo estas capacitaciones cuando se trata de mujeres como víctimas, ¿sí? Cuando se trata de personas con orientación sexual o identidad de género diferentes, estamos empezando, ¿sí? Y todavía hay mucho que hacer. Es algo que, la verdad, a nivel internacional todavía no se hace. Apenas están empezando con los hombres, ¿sí? No, pero me parece lindo del derecho internacional para los estudiantes, ¿no? Que todo está por construir, así que cada quien puede hacer un aporte muy sustancial en el desarrollo del derecho internacional, precisamente porque necesitamos pensar en todos estos temas que están todavía en obra negra. Entonces hay que producir más conocimiento al respecto. Leticia, Senia, Andrea, he disfrutado muchísimo esta tarde con ustedes. Es un tema muy, muy importante, a pesar de que no tenga tanta visibilidad, pero para el caso colombiano realmente sí pienso que nos deja unos retos enormes en perspectiva de la memoria colectiva, también un poco lo que decía Andrea, creo que, y de la justicia para las víctimas, sin duda. Sí. Leticia, de verdad, muchas gracias. De nada, muchas gracias a ustedes. Y a la audiencia también por las preguntas, realmente estuvo muy interesante todo ese debate ahí en el chat. Y bueno, pues entonces ya nos despedimos por hoy. La próxima sesión es en 15 días. Vamos a tener una invitada de la Universidad de Bielefeld, Julia Roth, que va a hablar sobre vulneraciones a derechos de mujeres y género desde una perspectiva interseccional global. Entonces, bueno, vamos a ampliar el tema. Hoy abrimos la puerta a pensar el género, no solamente pensando en mujer, o sea, esa equiparación creo que la hemos complementado bastante bien hoy y creo que con un tema muy, muy, muy relevante para Colombia. Muchísimas gracias a la audiencia, las invito a que se conecten en 15 días y a que... Sí, por favor, chicos y chicas, nos vemos en 15 días. Sí, y se vinculen también al canal de Uninorte Académico para no perderse estos eventos. Muchísimas gracias. Gracias. Los siguientes contenidos de Uninorteco te pueden interesar. No olvides suscribirte a nuestro canal.